por la Unidad Nacional en Pro de la Paz y la Seguridad en el Ecuador. Queremos saludar al secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Alex Pérez. Lo hemos invitado a un diálogo para conocer las políticas que se vienen implementando en el tema de movilidad, con algunas preocupaciones que son ciudadanas frente, en algunos casos, a la irresponsabilidad de conductores, como se advierte los siniestros en la avenida Simón Bolívar o en la Ruta Viva. ¿Cómo se está enfrentando estos temas de movilidad en la capital? Muy buen día al señor secretario Alex Pérez. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación y muy buenos días a todos los ciudadanos que nos escuchan por la radio. La Simón Bolívar para nosotros es una prioridad. Se fue declarada una prioridad. El señor alcalde lo tiene visto por medio de una resolución en ese sentido. Lo que buscamos es reducir, primero mejorar la calidad de la vía. Segundo, una vía que no había sido mantenida por muchos años, tanto la Ruta Viva como la Simón Bolívar. Y segundo, reducir el número de siniestros, fallecidos y heridos o lesionados que se producen en esta vía. ¿Cómo lo estamos trabajando? Lo estamos trabajando de una manera conjunta. La Agencia Metropolitana de Tránsito, la empresa metropolitana de Obras Públicas y la Secretaría de Movilidad, con diferentes estrategias que van desde el corto plazo y otras estrategias que van al mediano y largo plazo. En el corto plazo, por ejemplo, se está haciendo un proceso de señalización de la Simón Bolívar. Se está mejorando la señalización, señalizando aquellas zonas donde hemos detectado una gran cantidad de siniestros de tránsito que se repiten en el mismo lugar. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha implementado dos operativos importantes. El operativo cuando tenemos lluvias, y el otro es 50 es la clave. ¿Qué es lo que logramos con estos operativos? Es reducir un poco la velocidad, hacer un flujo continuo de vehículos, no un flujo en el cual tengan zonas donde puedan acelerar a alta velocidad, que es la principal causa de accidentes. Generamos un flujo continuo de vehículos y con eso logramos garantizar mejor el flujo de los vehículos y no tener un siniestro de tránsito. Por otro lado, la empresa de obras públicas está trabajando en un mantenimiento de estas vías, de las dos, la Ruta Viva y la Simón Bolívar, de tal forma que la infraestructura también sea segura para los ciudadanos, para los vehículos que están circulando en estas vías, ¿no? Una presencia de la MT, una presencia de la MOB que nos permita garantizar la circulación en estas vías que de por sí, y ya históricamente han sido vías que han sido dejadas de lado, no han sido mantenidas por muchos años. A mediano y largo plazo, sí, también estamos trabajando en un proyecto de colaboración público y privada. Aquí hemos invitado a la inversión privada, a la empresa privada, para que nos presente sus muestras de interés con respecto a la concesión de estas dos vías. Puede ser una alianza estratégica, puede ser una concesión, de tal forma que podamos trabajar conjuntamente con la inversión privada para mantener las vías, completar lo que fue planificado desde el inicio. Las dos vías tienen un tramo que no fue construido, y segundo, garantizar el mantenimiento de la vía, ¿no? A mediano y largo plazo tenerla en buenas condiciones. En el caso de la Simón Bolívar, además de la señalización, ¿cómo lograr concienciar que hay límites de velocidad, producto de lo cual, mientras más rápido es peor el accidente que se comete en esa vía? Aquí un rol importantísimo lo cumple la Agencia Metropolitana de Tránsito, ¿no? Venimos trabajando con ellos, como le decía, con los operativos, por ejemplo, el 50 es la clave, una presencia permanente de la Agencia Metropolitana de Tránsito en estas vías. Lastimosamente, los últimos días, por el tema de los cortes de energía eléctrica, nos ha complicado un poco la presencia en todo el Distrito Metropolitano de Quito. ¿Por qué? Porque tenemos que estar atendiendo a momentos hasta 300 intersecciones que se quedan sin luz, sin semáforos. Pero la Agencia Metropolitana de Tránsito tiene una presencia permanente con los operativos de cuando empieza la hora pico, cuando empiezan las grandes cantidades de vehículos que empiezan a fluir por la Simón Bolívar, poder tener una presencia para alertar al ciudadano de que la velocidad es importante. Adicional a esto, se están haciendo controles disuasorios del tema de velocidad, justamente para que decirle a los ciudadanos cuando están en exceso de velocidad cuáles son las posibles consecuencias. Nosotros llegamos a encontrar vehículos de 140, 150 kilómetros por hora en la Simón Bolívar. Algo inconcebible y que también llama a que el ciudadano deba cumplir con su rol, ¿no? También ir a cualquier vía a más de 100 kilómetros por hora en una vía urbana ya es tomarse un riesgo personal. Y más en una vía tan peligrosa como la Simón Bolívar, estar yendo a 130, 140 kilómetros por hora ya indica que necesitamos generar esa conciencia en el ciudadano, ¿no?
Y el caso de la Ruta Viva, ¿cómo se viene trabajando? En Ruta Viva igual, la empresa de Obras Públicas está haciendo un mantenimiento rutinario, obviamente, y de la misma forma que la hacía en Bolívar, estamos esperando las iniciativas privadas, parte del sector privado, para ver si existe la posibilidad de trabajar en una colaboración público-privada a mediano y largo plazo, de tal forma que tengamos garantizada la calidad de la vía en el mediano y largo plazo. El tema de los peajes en otros arterias viales de la capital, ¿cómo se está pensando en implementar? A ver, primero en estas dos, depende de la estructura económica que presente la iniciativa privada. Lo que nosotros buscamos, obviamente, es que si se invierte desde el punto de vista del privado, también existe una retribución para ellos. La configuración, número y costos y cómo se cobra el peaje, obviamente lo sabremos cuando ya el proyecto esté completamente estructurado. De ahí, nosotros sí tenemos previsto a mediano y largo plazo el trabajar también en zonas de congestión, de tal forma de que podamos aplicar el mismo concepto que se aplica en medio ambiente, que el que contamina paga. Nosotros también buscamos llegar a un punto en el que podamos decir el que causa la congestión paga, ¿no? Eso lo iremos haciendo poco a poco. Se necesita mucho trabajo en temas de automatización tecnológica para el control de la Agencia Metropolitana de Tránsito, herramientas que no habían sido desarrolladas, que las estamos desarrollando y esperamos que poco a poco podamos ya irlas implementando. Técnicamente, ¿cuál sería la viabilidad cuando son vías de desfogue como la Simón Bolívar o la Ruta Viva? La idea es que primero, si se aplica algún tipo de peaje dentro de la Ruta Viva de la Simón Bolívar, sean vías, peajes que se llaman de flujo libre, que no impliquen la instalación de casetas de cobro ni nada por el estilo, sino como actualmente es la autopista General Rumiñahui. Pero más que eso, lo que buscamos es que la vía se mantenga. Si nosotros tenemos una vía con servicios de emergencia, bien señalizada, bien mantenida, una vía que nos garantice condiciones de circulación, va a ser mucho más factible para nosotros poder autorizar cualquier tipo de intervención de esta clase. Esto se haría siempre con el sector privado, el que se lo delegaría. Sí, nosotros, más que buscar delegarlo, porque no es una delegación, sino es un trabajo conjunto, en colaboración público y privada, es poder trabajar conjuntamente, porque obviamente las inversiones son grandes, son vías que no han sido intervenidas en muchos años y que ya están llegando al final de su vida útil. El pavimento está llegando al final de su vida útil y se tienen que hacer grandes intervenciones en el mediano plazo. De aquí trabajar con la inversión privada y ver ver la mejor forma de retribuir esa inversión que lo harían por parte de ellos. Esto sería exclusivamente con la Simón Bolívar y parte de la Ruta Viva, y otras vías como la Mariscal Sucre. Bueno, con respecto a la colaboración público-privada, hemos priorizado estas dos vías. Usted bien lo dice, la Simón Bolívar y la Ruta Viva. Con respecto a la Mariscal Sucre, nosotros estamos trabajando, la EMOP está trabajando en varios frentes, no solo en la Mariscal Sucre, sino en todo el distrito metropolitano de Quito, con temas de mantenimiento vial, con temas de bacheo, temas de señalización. Queremos garantizar la circulación por estas vías. Vamos a seguir trabajando en este sentido, y otra vía que hemos priorizado es la Galo Plaza Lazo, de tal forma que se haga una intervención integral desde el Labrador hasta Carapunco, una rehabilitación integral de tal forma que nos permita a nosotros generar una mejor movilidad en esta zona del distrito. ¿Y cómo se coordina también dentro de la movilidad con las tareas que le corresponde al EMOPS, el mantenimiento de las vías? Porque claro, con las lluvias hay un deterioro que se ve en la circulación vehicular. Nosotros trabajamos permanentemente con la EMOP, como les decía al inicio, un trabajo coordinado entre Agencia Metropolitana de Tránsito, Empresa de Obras Públicas y Secretaría de Movilidad, como un solo sector de movilidad dentro del Distrito Metropolitano. Primero coordinamos todas las acciones que hacemos. Toda intervención de la EMOP está coordinada con la Agencia Metropolitana de Tránsito para que sea garantizada la seguridad, para que existan los operativos de seguridad necesarios. Segundo, se ve el estado de las vías para ver cuáles priorizar, cómo priorizarlas y cómo intervenirlas. En el caso, por ejemplo, de la Galo Plaza Lazo, sabemos que va a ser una intervención integral, va a ser un mantenimiento mayor en esta vía, y aquí necesitaremos un trabajo permanente entre las dos instituciones para garantizar que los ciudadanos puedan moverse. Va a ser una molestia de unos meses,
pero la importancia es que esta vía ya está llegando, como les decía, a su vida útil, y si no intervenimos ahora, por cada año que pase va a ser mucho más cara la intervención. Entonces nosotros garantizamos con un trabajo técnico de la MOB de identificar cuáles son las vías prioritarias dentro del Distrito Metropolitano de Quito para poder intervenir. Eso no quiere decir que nosotros seguimos trabajando en un tema de mantenimientos menores, bacheos, en otras vías. Estamos trabajando por zonas, por las diferentes administraciones zonales, con paquetes que nos permiten ir atendiendo este tema de los bacheos, de los mantenimientos menores, señalización o mejoramiento de cualquier parte del Distrito Metropolitano de Quito. Aquí es un trabajo permanente, sí es un trabajo que lleva bastante esfuerzo por parte de la EMOP, debido a que en los últimos años no se ha hecho todo un mantenimiento. Hay vías que no han sido atendidas por muchos años, hay vías que han sido dejadas de lado, hay temas de adoquinado que no han sido revisados, que están fallando. Entonces aquí es un trabajo bastante, primero que implica bastante coordinación entre diferentes instituciones y segundo que implica hay un gran esfuerzo por parte de la empresa de Obras Públicas. Señor secretario de Movilidad, Alex Pérez, en el tema de los posibles peajes, ¿funcionaría automáticamente como usted citó el caso de la autopista General Rumiñahui o también el túnel de Guayasamín? Exactamente, nosotros como unos requerimientos mínimos lo que buscamos es que cualquier inversión privada que vaya a estas dos vías, en el caso de existir esta inversión, este interés por parte del sector privado, pues incluyan este tipo de peajes, de tal forma que no se corte la circulación de los vehículos, ya que como usted bien lo dijo previamente, son vías de desfogue, vías que antes eran perimetrales, ¿no? Ahora ya no son tan perimetrales, hay zonas de las vías que ya están conurbadas, que ya hay hasta escuelas alrededor de las mismas, pero que buscamos es que no se corte el flujo de tráfico, ¿no? El flujo vehicular, pero sí garanticen la seguridad no solo de los vehículos, sino también de los ciudadanos que tienen interacción alrededor de estas vías. A propósito de la alianza público-privada, ¿han demostrado desde el sector privado algún interés para asumir y cuál sería su papel? Bueno, existen algunas posibles intereses. Hemos conversado con varias empresas, nos han comentado que podrían estar interesados y nosotros hemos buscado la mejor forma de darles toda la información de tal manera que ellos puedan ir desarrollando sus propios proyectos. Aquí nosotros no podemos ir hasta que no recibamos algo ya de manera oficial, algún interés. No podríamos decir existe o no existe. Estamos esperando, les hemos dado hasta fin de este mes al sector privado para que en el caso de la Ruta Viva y la Simón Bolívar nos puedan entregar ya expresiones de interés formales para empezar a trabajar en una posible colaboración público-privada. Si al final de este proceso, si al final de este mes, del mes de abril, no tenemos interés en alguna de estas vías o en las dos vías, pues saldremos con una administración directa para garantizar. Aquí nosotros lo que buscamos es el beneficio de los ciudadanos. ¿Y cuál sería en concreto el aporte si muestran interés del sector privado? Bueno, en números tendremos que esperar a cuál es qué nomás incluye la iniciativa privada. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos que se complete la construcción con la tercera fase que nunca fue construida ni de la Simón Bolívar ni de la Ruta Viva. Pueden ser dos proyectos en conjunto, dos proyectos separados. No ponemos en este punto una condición, pero sí que incluya la construcción de la tercera fase de la Ruta Viva y de la Simón Bolívar, que incluye un mantenimiento y señalización de las dos, de las vías, que les mantengan una calidad expedita para la circulación de los vehículos, que tengan servicios de seguridad, servicios de emergencia, que sea una vía mucho más monitoreada, y eso va a mejorar, obviamente, que el ciudadano pueda sentirse más seguro en estas vías. El resto sería como las concesiones que existen en la que va hasta Tulcán o la que va hasta Riobamba, una especie de concesión con estos puntos que usted ha señalado, señor secretario, con puntos de encuentro, con puntos de auxilio, ¿cómo existe? Sí, bajo un modelo similar, ¿no? Obviamente la concesión de la Panamericana, que usted es la que comenta, fue hecha bajo un normativo previo, ¿no? Nosotros estamos trabajando ahorita bajo el marco normativo actualizado que sacó Presidencia entre el año anterior y este año, y obviamente esto ya define otras reglas adicionales, pero en general podemos hablar del mismo tipo de servicio que buscamos en la vía.
Volviendo al tema de los siniestros en la avenida Simón Bolívar, usted nos hablaba de una campaña que se ha emprendido con la AMT. ¿Cómo concienciar, decía, a los conductores a fin de evitar estos siniestros? Ellos son los protagonistas por el exceso de velocidad que imprimen en esa vía. Bueno, aquí hay que trabajar mucho. La meta está haciendo un trabajo bastante focalizado en la Simón Bolívar para poder reducir esto, primero con presencia de la Agencia Metropolitana del Tránsito. Ya la misma presencia ha logrado que empiece a bajarse la velocidad en promedio de la Simón Bolívar. Segundo, controles disuasorios, ¿no? Tenemos equipos radares que nos permiten alertar a los ciudadanos de usted está yendo a tal velocidad, usted está yendo a tal velocidad, por favor baje la velocidad. También tenemos que llegar a un proceso sancionatorio, ¿no? Pero aquí es cuando se complica la función del sector de movilidad porque jueces no permiten que se hagan los controles sancionatorios con los radares. Entonces eso complica un poco el poder cumplir con la función de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Cuando un juez por una sentencia no permite que los radares puedan multar hasta que no se cumplan con ciertas características que en verdad no tienen mucha lógica. Pero en todo caso, nosotros estamos con una presencia permanente, con radares informativos, con procesos disuasorios para explicar al ciudadano lo que puede pasar en el caso de un siniestro de alta velocidad. También tenemos operativos permanentes tanto en el momento de las lluvias, ¿no es cierto? Ahí se arma un operativo más extenso alrededor de la Simón Bolívar. Y como les decía, el 50 es la clave, ¿no? Reducir la velocidad a los 50 kilómetros por hora, generando un flujo continuo de vehículos y no permitiendo que existan zonas de aceleración, de alta aceleración y de baja desaceleración, lo que muchas veces produce que el vehículo no funcionen bien los frenos o se descuide el conductor y se generan los siniestros de tránsito. Al generar un flujo continuo, lo que nosotros logramos es una mejor seguridad vial en la vía. Más allá de los dictámenes judiciales que a veces enredan los controles, los radares están en pleno funcionamiento en el Distrito Metropolitano. Sí, están en pleno funcionamiento. Adicionalmente, hemos incluido radares informativos que nos permiten no sancionar, pero sí informar a los ciudadanos la velocidad a la que están yendo. Y tenemos radares móviles, si los queremos llamar así, que nos sirven para procesos de control disuasorio, ¿no? De decir acá a los vehículos que están excediendo la velocidad, el qué están haciendo y cuáles serían las posibles consecuencias. ¿Cuáles son los puntos más neurálgicos para que exista la previsión? Quienes no tienen la conciencia de los límites de velocidad que hay en el Distrito Metropolitano. ¿Cuáles son los puntos más neurálgicos, especialmente en la Simón Bolívar? En la Simón Bolívar hemos detectado la parte del Troje, la parte de la Universidad Internacional, la parte donde se une la Simón Bolívar con la autopista General Rumiñahui. Son tres de los principales donde más siniestros de tránsito nosotros hemos detectado que son recurrentes, ¿no? Por temas de diseño de vía. Nosotros hemos conversado con las personas que diseñaron la vía en su momento. Y claro, las condiciones técnicas bajo las que fue diseñada no son las condiciones actuales. Y eso hace que muchas veces el ciudadano tenga mucha confianza en estas zonas de creer que puede acelerar y el diseño de la vía no está para esas velocidades. Entonces, estas tres zonas son las principales que nosotros hemos detectado, que podemos y que estamos trabajando en zonas allá al extremo, al norte de la Simón Bolívar. Damos señalización y reforzamos también una mejor presencia de otras instituciones como la IMOP también en estas zonas, ¿no? Claro, uno fue el número de vehículos que circulaban cuando se diseñara esto, y otro es el número de vehículos que ha crecido de circulación, especialmente en la Simón Bolívar. Este es un diálogo con el señor secretario de Movilidad, Alex Pérez, a propósito de las tareas que se cumplen en el Distrito Metropolitano. Decía, señor secretario, que cuando se diseñó y se puso en funcionamiento esta vía, la Simón Bolívar, uno era el número de vehículos que circulaba y hoy es mucho mayor, que complica esa circulación.
No solo eso, la realidad de la ciudad es diferente. Cuando fue diseñada, como usted bien lo dijo al inicio de la entrevista, era una vía casi de desfogue perimetral. Ahorita ya no es una vía perimetral. Hay muchas zonas que sí son zonas que pueden considerarse como perimetrales, pero otras zonas principalmente ya están conurbadas. Tenemos bastantes zonas donde ya existen casas alrededor de la vía, donde existen accesos a zonas residenciales alrededor de la vía y que deben ser tomados en cuenta como tales. Eh, Así que ya no es necesariamente solo una vía de desfogue. Segundo, como usted bien lo dice, ya la capacidad de la vía está llegando al 100%. Tenemos una gran cantidad de vehículos que están circulando en esta vía y que a momentos ya llegan o podrían llegar a colapsar la vía, ¿no? Entonces aquí viene un trabajo no solo de gestionar el tráfico, sino de también ya desde el punto de vista integral de la movilidad, buscar alternativas para priorizar el transporte público y no satanizar, pero sí desincentivar el uso del transporte privado, porque obviamente todavía tiene una capacidad finita y si siguen aumentando el número de vehículos, como están aumentando, la tasa de incremento vehicular en el Ecuador es bastante alta, esto nos va a llegar a un punto en donde la vía, si todos queremos sacar el auto, se nos va a colapsar, ¿no? Entonces aquí vienen estrategias de incentivo del uso del transporte público y desincentivo del uso del transporte privado. Claro, parte de ello ha sido el buen servicio que entrega el Metro de Quito, que realmente es una gran obra que hay que destacarlo. Ahora quisiera tocar el otro tema vinculado con la utilización, el uso de la vía de la avenida de los Chiris. ¿Cómo se ha venido interviniendo en eso? Bueno, en la Avenida de los Chiris estamos haciendo una intervención progresiva bastante interesante, en verdad. Es de los ejemplos en los cuales nosotros podemos ir demostrando cuál es la política del alcalde Pavel Muñoz con respecto a la movilidad. Aquí hay que estar claros, ¿no? Dentro de nuestro plan maestro de movilidad y en nuestro plan de gobierno, tenemos tres prioridades en la movilidad: el peatón, la movilidad activa y el transporte público. Son los tres que nosotros buscamos que se refuercen y que sean los principales actores de la movilidad, sin satanizar el resto. No queremos decir que no vamos a permitir el transporte privado ni nada por el estilo, pero sí incentivarlo. Entonces, en la Avenida de los Chiris, ¿qué es lo que hemos buscado? Tenemos a un lado una zona residencial con gran cantidad de departamentos o de zonas de vivienda, donde la gente utiliza bastante el Parque de la Carolina. Y lo que buscamos nosotros es generar un corredor de tal forma de que el ciudadano vuelva a apropiarse del sector público. Entonces, de las aceras, de las veredas, del parque. Entonces, ahí tenemos dos principales obras planificadas y que han empezado los trabajos. La primera es una pacificación de tránsito. Ahí vamos a generar plataformas a nivel que den una mejor seguridad para el cruce de los ciudadanos en la Avenida de los Chiris, puedan acceder de una manera más simple, más segura al Parque de la Carolina, con plataformas a nivel que justamente en aquellas intersecciones donde es posible técnicamente, ¿no es cierto?, los ciudadanos no tengan que estar bajando de la vereda a la calle y para cruzar, sino darle la prioridad al peatón y que esos cruces estén a altura de vereda en toda, como una sola plataforma. Esa es una de las primeras intervenciones que ya está haciendo la empresa de obras públicas, y a mediano plazo, hasta fin de año, cumplir con la idea que se planteó en su momento de recuperar la zona de la tribuna de los Chiris con un buen un bulevar que permita que el ciudadano vuelva a apropiarse de estas zonas que, si bien están presentes, no han tenido mayor integración con el ciudadano. En la Carolina, la tribuna ya no tiene un rol fundamental, y lo que nosotros buscamos es recuperar ese espacio para que el ciudadano pueda, con un bulevar muy bien diseñado, moderno y accesible, para que el ciudadano pueda disfrutar mucho más del parque, ¿no? Esta vía amplia, y si hay edificios residenciales, ¿se ha pensado en algún momento en los pasos elevados para cruzar hacia el Parque La Carolina? Nuestra estrategia no es priorizar pasos peatonales elevados. Nuestra estrategia más bien es dar la prioridad con cruces a nivel. Si nosotros queremos comparar, un cruce a nivel es la infraestructura, no va a ir en el mismo sentido, pero hablamos de una pequeña plataforma en las intersecciones que cruza a nivel de vía, a nivel de acera. Y esto genera que el ciudadano no tenga que estarse bajando de la vereda a la calle para cruzar, sino dar prioridad al peatón
¿no es cierto? Y que pueda cruzar directamente al mismo nivel de la acera. No vamos a trabajar en pasos peatonales que prioricen el transporte privado, sino más bien darle la importancia al peatón, y el peatón como actor fundamental en la pirámide de movilidad tenga las facilidades de cruzar. ¿Se ha eliminado definitivamente con los controles de los conductores desaprensivos que hacían los piques en esa zona? Es un trabajo permanente, ese trabajo permanente de la AMT es casi un juego del gato y el ratón. Hacemos controles de un lado, buscan por otros lados, hasta casi un trabajo de inteligencia, de saber dónde la gente, dónde estas personas acuerdan o buscan más espacios para generar este tipo de acciones, ¿no? Pero en la vía de los Shiris también la presencia de la AMT es fundamental para poder controlar. Pero sí, aquí llevar un poco al respaldo primero ciudadano y también a la conciencia ciudadana en este tipo de casos, ¿no? No podemos tener una presencia de un agente metropolitano de tránsito por cada uno de los vehículos que tenemos en el Distrito Metropolitano de Quito. Aquí no es un tema de que no hago estas actividades ilegales en los Shiris y me voy a otra vía. La idea no es que se vayan mudando de lugar, como decía, como el gato y el ratón, sino que más bien vean el peligro en el cual estas actividades ponen a la población, temas de seguridad, temas de siniestros de tránsito que pueden llegar a complicaciones mayores. Entonces sí, la gente también debe poner un poco de conciencia. Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. La Agencia Metropolitana de Tránsito seguirá controlando este tipo de actividades, pero también sí buscamos que la ciudadanía reaccione un poco, ¿no? Y que limite este tipo de actividades. Y este control específico y cambiar el uso de la tribuna de los Shiris también pasa por la utilización y control en la Avenida de Naciones Unidas. Es un proceso integral. Nosotros cuando entramos a hacer una intervención en alguna zona del Distrito Metropolitano de Quito, buscamos que sea una intervención integral, no solo trabajar en una obra o en algo específico. Entonces aquí buscamos una intervención en el bulevar de los Shiris, una pacificación con respecto a los cruces viales, pero también ver cómo se puede trabajar alrededor de toda esta zona. Para nosotros son zonas de alta influencia de pasajeros. Si nosotros analizamos la parada de Iñaquito del metro, también es una de las paradas más utilizadas. Tenemos una alta demanda de esta parada. Eso quiere decir que toda esta zona tiene que ser intervenida para mejorar esta accesibilidad e integración intermodal entre los diferentes, entre el bus, entre el metro, entre el mismo uso del peatón, del parque, del bulevar. Todo esto tiene que ser una zona que tiene que estar priorizada desde el punto de vista de movilidad. Bien, señor secretario de Movilidad del Distrito Metropolitano de Quito, Alex Pérez, gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias por la invitación. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7-8 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar precisamente sobre el impacto de los cortes de energía eléctrica a diferentes sectores, como la industria ecuatoriana, pero también a la pequeña y mediana empresa. Invitados, el director ejecutivo de la Cámara de Industria, Producción y Empleo de Cuenca, Andrés Robalino, el presidente de la CAPEIPI, la Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Francisco Vergara, para hablar de este tema. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.